aprovechar la cama esta mañana y pasar algunas horas más ahí, pero de repente el Espíritu le dio convicción de que hay que estar en la casa del Señor. Amén. Y después de que estamos en la casa de Dios, pues esperemos todas las bendiciones del Señor. Me gozo, me alegro de poder estar con ustedes una vez más acá predicando la palabra del Señor. Hemos tratado de aprovechar el tiempo al máximo, ¿verdad? Al estar acá, y creo que ese debe de ser nuestro mayor objetivo. Vamos a ir a la palabra del Señor. Ya el día pues va avanzando y hemos alabado al Señor con gozo, con alegría. Pero hoy vamos a ir a la palabra, a la Biblia. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Hay un pasaje, hay una historia, hay un relato bíblico en Lucas capítulo 5 que literalmente pasó en los tiempos de Jesús. Amén. Yo no sé si eso le alegra el que yo diga, literalmente pasó en los tiempos de Jesús. ¿Y sabe por qué me alegra a mí? Porque los tiempos de Jesús nunca se terminan. O sea, el tiempo de Jesús no es en el pasado. El tiempo de Jesús es en el presente nuestro también. Y si Dios nos regala el día de mañana, mañana será el tiempo de Jesús también. Entonces, aunque esto sea un relato que pasó en el tiempo de Jesús, pero tiene que ver esto con la iglesia del Señor. Y óigame bien, yo he tomado esta palabra y he tomado este relato bíblico para traerlo a la condición de la iglesia y los creyentes. ¿Qué hay con nuestra condición? Lucas capítulo 5, ¿verdad? Vamos a estar tomando los primeros versículos de Lucas capítulo 5, porque quiero tomar esta palabra y lanzársela a la iglesia. ¿Vino la iglesia hoy? Amén. La iglesia, ¿quiénes somos? Somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nos reunimos en este edificio. Hoy podemos estar acá y mañana podemos estar en otro mejor. Nos reunimos en este edificio, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Así de que yo quiero tomar esta palabra y lanzársela a la iglesia. ¿Alguien quiere agarrar esa palabra, sí o no? Y hacerla propia y hacerla mía. Nosotros vivimos por la palabra de Dios. Toca al que tenga la par y sacúdalo y dígale, tú vives por la palabra de Dios. Amén. Porque los miro ahí como con frío, como con, no sé, sueño, no sé qué, pero nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Hay problemas nuestros que no necesariamente se resuelven con dinero. Hay problemas que nosotros tenemos que se resuelven cuando creamos una palabra que Dios nos dé. Cuando anclemos nuestra fe en una palabra que nosotros podamos recibir de parte del Señor. Amén. Abraham fue un hombre que esperó 25 años la promesa que Dios le había dado de que iban a tener un hijo. Y los años en Abraham pasaban y las circunstancias que le rodeaban eran terribles, pero Abraham estaba anclado a una palabra que Dios le había dicho. Abraham sabía que Dios le iba a cumplir su palabra. ¿Alguien tiene una palabra de parte de Dios, sí o no? Y los días van pasando y los años van pasando y los tiempos van pasando y las noticias van llegando y cada vez se ve peor y cada vez los pronósticos de los especialistas en los diferentes sistemas nos dicen cosas terribles, pero nuestra fe está basada en una palabra que es la palabra del Señor. Amén. Lucas capítulo 5, verso 1 en adelante, permítame leer todos estos versículos y tomar el mensaje de esta mañana. Dice la Biblia, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores habían descendido de ellas, ¿para qué? ¿Qué estaban haciendo? Quiero que tome este detalle. Dice, los pescadores habían descendido de las barcas. ¿Para qué? ¿Qué estaban haciendo? Dice que estaban lavando las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón,
le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El versículo 5 dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Y qué dice? Y nada. Qué decepción, ¿verdad? Toda la noche hemos estado trabajando, dice, ¿y qué? Y nada hemos pescado. Mire lo que dice a continuación: más en tu palabra, ¿en qué cosa? ¿En qué cosa, mi hermano? Dígalo con convicción. Más en tu palabra echaré las redes. ¿Cuántos alaban al Señor? Quiero tomar esta palabra porque en algunas versiones bíblicas y en la Reina Valera del 60, a esto que he leído se le conoce como la pesca milagrosa, ¿verdad? Como la experiencia que vivieron los discípulos al lado de Jesús cuando ellos estaban atravesando el peor momento en sus labores. Pero hay un detalle, yo le dije que se fijara en el detalle de que los pescadores estaban lavando las redes. Se fijó en ese detalle, ¿verdad? Porque quiero que entendamos eso, porque la Biblia a veces nos presenta algunos detalles que tal vez en la lectura los vemos como no relevantes o como insignificantes, pero que cuando entendemos lo que significa lavar las redes, o sea, que los pescadores laven las redes, cuando entendemos eso, nos vamos a dar cuenta que las cosas no estaban bien. O sea, no era nada nuevo, ni era nada fuera de orden que se lavaran las redes. Lo que no está bien aquí es que los pescadores, o sea, los dueños de la barca, lo estén haciendo. Yo lo voy a explicar por qué, pero quiero tomar esto de la pesca milagrosa, porque ¿sabe qué? Yo creo que este año en esta iglesia van a haber pescas milagrosas. Parece que lo dije en árabe, como que usted no me lo entendió, o a veces se me sale el chino mandarín que yo sé hablar, pero quiero decirlo en el español que usted me entiende. Yo creo que en este año, en esta iglesia, van a haber pescas milagrosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Mire, hermana Isabel trajo una visita hoy. Qué bueno, eso es una pesca. Amén. ¿Y a cuánta gente nosotros le podemos hablar? ¿Con cuántos nosotros podemos compartir el evangelio, la palabra de Cristo? ¿A cuántos nosotros le podemos transmitir lo que Cristo está haciendo, ha hecho y seguirá haciendo por nosotros? A muchos. Entonces yo creo que en este año este ministerio tiene que vivir la experiencia de las pescas milagrosas. Eso significa que tiene que venir un crecimiento sobre la casa del Señor, sobre la iglesia. Pero para que eso ocurra, yo quiero que vayamos a la Biblia. Dice la palabra que cuando Jesús se acercó a las barcas de ellos, dice que miró a los pescadores lavando las redes. Y oiga bien, que un pescador estuviese lavando redes era señal de que estaba fracasado. Era señal de que estaba en crisis. Era señal de que las cosas no le estaban yendo nada bien. Por lo general, en los tiempos de Jesús, cuando las barcas salían con los peces y llegaban a la costa, los pescadores, o sea, los dueños de la barca y los pescadores, se dedicaban a seleccionar y a comercializar el producto. Y había gente en la costa, había gente en la playa que prestaba su servicio para que cuando las barcas salieran, ellos le lavaban las redes a los pescadores. Porque los pescadores se dedicaban entonces a ver el producto, a ver el fruto y a comercializar lo que tenía. Pero dice la Biblia en este versículo que en esta ocasión no era la gente que estaba en la playa o en las costas quienes estaban lavando las redes. En esta ocasión dice la Biblia que eran los pescadores. ¿Qué significa eso?
que después de toda una noche de trabajo en la barca no había nada. Después de un arduo trabajo que habían tenido en el mar, en su barca no había nada, estaba vacía. Tan vacía y tan mal estaban ellos que no podían, pero ni pagarle a los que lavaban las redes en la costa. Entonces eso significa que como no tenían cómo pagarle, tomaron ellos las redes y comenzaron a lavarla. Y ese detalle lo miró Jesús. Y cuando Jesús miró ese detalle, que los pescadores lavaban redes, Jesús dijo, aquí algo no está bien. Aquí hay algo que no está funcionando. Aquí hay algo que me huele a crisis. Aquí hay algo que me huele a fracaso. Amén, hermano. Jesús lo sabía. Jesús miró eso y dijo, esto no es común. No está bien que los pescadores estén lavando las redes. Bueno, yo voy a hacer algo, ¿verdad? Voy a enseñar, dijo Jesús a la multitud, pero después tengo que hacer algo por esta gente que está lavando las redes. ¿Cuántos alaban al Señor? Él detectó que algo no estaba bien. Y óigame bien, Jesús conoce todo de nuestra vida. No hay absolutamente nada que no esté bien en nuestra vida. Hoy usted vino bien bañadito, bien elegante, bien maquillado, bien perfumado, pero Jesús te ve más allá. Amén. Y yo te puedo decir, wow, qué bendición, cómo lo veo, qué tremendo. Usted me refleja, wow, que todo está bien. Y tal vez usted por dentro dice, ay, pastor, si supiera. ¿Sí o no? Amén. Entonces Jesús siempre va a saber de nosotros más allá de lo que nadie puede saber. Jesús miró un detalle en ellos y Jesús miró que ellos estaban lavando las redes. Y Jesús dijo, algo no está bien acá. Que los pescadores laven redes, ¿es señal de qué? De fracaso. ¿Es señal de qué? De ruina. Ahora, óigame bien, la iglesia, ¿vino la iglesia hoy? La iglesia no fue llamada a lavar redes. Hay muchas iglesias a nivel del mundo que han caído en un estado tan religioso, que han caído en un estado tan vacío de Dios, que lo único que están haciendo es lavando redes. Pero no estamos logrando pescas milagrosas. Amén. Entonces, lavar las redes era la señal de la crisis y del fracaso, de que algo no está bien. Usted no viene por esa puerta, usted no entra por esa puerta pensando que viene a esta iglesia a lavar redes, ¿verdad que no? Usted entra por esa puerta pensando que usted es alguien a quien Dios puede usar, en quien Dios puede glorificarse, alguien que puede ser útil en la casa del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero ¿cuántos cristianos a lo largo de su vida cristiana se mantienen todo el tiempo lavando redes? Nunca ganan a alguien, nunca evangelizan a alguien, nunca le transmiten del amor de Cristo a otra persona. ¿Aló? Entonces hay mucha gente que está diciendo, ¿será que yo estoy lavando redes desde que me convertí? Creo que sí. Amén. Porque lavar redes era entretenerse en algo que no le correspondía a ellos. ¿Por qué estaban lavando redes? Posiblemente esas redes habían recogido solo basura del mar. Posiblemente esas redes habían recogido toda la rama seca y el desecho del mar, pero no los peces que necesitaban. Y tal vez hasta se habían roto de estar recogiendo la basura de la playa o del mar, pero no lo que ellos necesitaban. Entonces ellos tenían que preparar sus redes en medio de la frustración, en medio de la crisis, en medio del fracaso que estaban viviendo. Por aparte tenían que estar lavando sus redes. Ahora entiende entonces que cuando Jesús mire ese detalle, es cuando Jesús dice, aquí algo no está bien, pero toma una de las barcas, se retira un poco y dice que les predicó. Estoy en el versículo 3. Se entró en una de ellas, en la barca que era de Simón, y le dijo que la apartase un poco, y sentándose le enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4, cuando terminó de hablar, amén,
ahora viene una acción. Cuando Jesús terminó de hablarle a la gente, de enseñarle, estaba en la barca de Simón Pedro, que era uno de los frustrados y fracasados, era uno de los que estaba lavando redes porque no tenía nada y estaba vacío. Entonces, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, mire lo que le dijo, le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La acción de bogar mar adentro, en otras palabras, es profundízate un poco más. ¿Y qué nos dice esto? Que posiblemente ellos estaban en frustración, sin nada en su barca y sin pescas en la barca, porque tal vez se habían quedado muy a la orilla de la playa. ¿Y qué es lo que se encuentra muy a la orilla de la playa? Solo desechos, solo basura. Y estamos hablando que ellos eran pescadores expertos, profesionales. Y un pescador profesional le conoce el mover del viento, el mover de la luna, le conoce el mover de las aguas y ellos dicen, ahí está el pescado. Entonces posiblemente ellos en su humana sabiduría pensaron que el pescado estaba a la orilla toda la noche y no hallaron absolutamente nada. Pero ahora viene Jesús y le dice, es necesario profundizarse un poco más. Y le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cuando nosotros estamos en situaciones decepcionantes y todo en nuestro alrededor sentimos que está en nuestra contra y nada nos está funcionando, ¿sabe qué necesitamos? Profundizarnos con Dios un poco más hacia allá. ¿Cuántos alaban al Señor? Posiblemente estamos muy a la orilla con Él, temeroso. Hay gente que dice, no, es que cuando yo me meto de lleno con Dios, me vienen unas pruebas, hermano, entonces mejor me quedo aquí. Hay gente que dice, no, a mí, yo casi no voy a la iglesia porque cuando me comienzo a congregar, mire, todo se me levanta en mi contra. Y cuando no voy, todo está bien. Es que apenas me meto con Dios, pierdo el trabajo. Dejo de trabajar, dejo de ir a la iglesia, mire, me llueven los trabajos. Ajá. Y comenzamos a ver las cosas como se mueven. Y pensamos que buscar de Dios o meternos más con Dios o profundizarnos más con Dios nos va a traer situaciones peores que las que estamos viviendo. Aunque así sea, el meterse más con Dios te hace más resistente a las cosas que te pueda traer el mundo y el mismo enemigo en tu contra. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces los discípulos oyen una voz, Simón Pedro oye una voz de Jesús que le dice, boga mar adentro, o sea, profundízate más. Ya no tires redes en la orilla, ya no esperes estar pescando en la orilla, tienes que ir más allá, a lo profundo. O sea, tu vida espiritual tiene que ir más allá con Dios. Hay muchos cristianos que todo el tiempo se mantienen a la orilla. Amén. No, pastor, tranquilo, yo voy a venir, no se preocupe. Ahí los domingos voy a estar, aquí usted me va a ver sentadito, pero hasta ahí nomás lleguemos. Me gusta venir a la iglesia y aquí nomás quedamos. Y lo que hacemos es llenar un espacio solo. Pero no nos atrevemos a ir más allá, que es donde el Señor nos quiere ver. Le dice a Pedro, boga mar adentro, o sea, profundízate más y algo ahí va a suceder. Tiren las redes. Mire qué tremendo lo que le dice Pedro en el versículo 5. Le dice, respondió Simón y le dijo, maestro, le dice, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Y qué dice? Y nada. Qué decepcionante, ¿verdad? O sea, ¿a quién le gusta trabajar en vano? A nadie. A nadie. O sea, usted puede trabajar por nada. Porque el que trabaja por nada, ¿qué va a ganar? Nada. Entonces Pedro le está diciendo al Señor, Señor, maestro, toda la noche. O sea, no le dijo en la madrugada, no le dijo a ciertas horas, le dice, toda la noche hemos estado trabajando.
Imagínense tirar redes toda la noche, sacar esas redes, verlas y no hay nada. Y volverla a tirar para allá, sacar las redes, verlas y no hay nada. Y tirarlas para allá, sacar redes y mirar y no hay nada. Y muchas veces así vamos en la vida, ¿sí o no? Tirando redes para todos lados a ver qué agarramos y ¿sabe qué? Nada hemos agarrado. Nos ha ido mal. ¿Sí? Hay gente que dice, pastor, ya vamos a entrar a marzo. Mire, ya la próxima semana es marzo. Ya vamos al primer trimestre del año. Hay gente que dirá, y no he agarrado nada. Y he estado tirando las redes para todos lados y no he agarrado nada. Hay algo que está faltando. No es que no estás haciendo el trabajo, pero hay algo que está faltando entonces. Y pongamos un alto en qué está faltando. ¿Qué me hace falta? Las estoy tirando bien, las estoy tirando en el agua, que es el lugar correcto, pero algo hace falta. Número uno, necesitamos profundizarnos un poco más con el Señor. Necesitamos ir más allá de nuestra poca y mínima relación que tenemos con Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Necesitamos ir un poquito más allá para comenzar a ver resultados diferentes, para comenzar a ver lo que yo quiero ver de lo que estoy haciendo. Amén. Entonces le dice Pedro, toda la noche hemos estado trabajando, dice, y nada hemos pescado. ¿Qué tenían ellos en la barca? Nada. Y porque no tenían nada, ¿sabe qué estaban haciendo? Lavando redes. El que no tiene nada se tiene que poner a lavar redes. Y lavar las redes para el pescador era una señal de fracaso, de ruina. Era una señal de que no le estaba funcionando nada. Y viene Pedro y lo declara y le dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y me gusta lo que Pedro dice antes de terminar de hablar. Dice Pedro, más en tu palabra, ¿qué hacía falta? Una palabra de fe. Le dice Pedro, más en tu palabra. Mire, cansado, agotado, desvelado, tal vez sin fuerza, con hambre, sin dinero y sin nada, dice Pedro, en tu palabra vamos a volver a tirar las redes. Las habían estado tirando en su fuerza, en su conocimiento, en sus habilidades, y muchas veces eso no nos funciona. Amén. La habían estado tirando en todo su conocimiento del ramo y muchas veces eso no estaba funcionando. Pero ahora viene Pedro, oye una palabra de parte de Jesús que le dice, boga mar adentro y tirar las redes para pescar. A su nombre, mi hermano. Hay una palabra, mire, la palabra de Dios siempre va a marcar la diferencia en nuestras vidas. Y cuando tomamos esa palabra de Dios y nos movemos por la palabra de Dios, algo grande tiene que pasar a nuestro alrededor. Abraham se mantuvo anclado en fe por una palabra que Dios le había dado. Dios le había dicho a Abraham, Abraham, te voy a bendecir y te voy a multiplicar y de tus lomos van a salir reyes, sacerdotes, nación grande y fuerte saldrán de tus reyes. Y cuando Abraham recibía esa palabra de Dios, él se la metía al corazón y decía, Dios me va a bendecir y Dios me va a bendecir. Y Sara estéril y Sara sin poder procrear y los años iban pasando, pero Abraham decía, yo tengo una palabra de parte de Dios. Dios me dijo que me iba a bendecir y así va a ser porque Dios sí lo cumple. A su nombre, mi hermano. Y Sara avanzaba en años y envejecía y la esterilidad se mantenía, pero Abraham no miraba el problema que tenía Sara. Abraham miraba la palabra y tenía la palabra que Dios le había dado, aún en contra de todas las circunstancias que Abraham vivía. Él estaba anclado a una palabra. Amén. En nuestra vida, en el andar diario, necesitamos anclar nuestra fe a una palabra de Dios. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué es lo que tú crees de Dios? ¿Qué has escuchado de Dios? Porque Pedro escuchó una voz de Jesús que le dijo, boga mar adentro, profundízate más, deja la orilla, deja el lugar donde no hay nada.
Deja de estar tirando redes donde solo hay basura. Y le dice, y profundízate y ve más allá de donde no has ido. Ahí hay algo para ti. Y aunque Pedro dice, Señor, pero si toda la noche hemos estado tirando las redes y toda la noche hemos estado pescando, hemos estado trabajando, pero nada hemos encontrado. Pero había recibido una palabra. Y Pedro viene y dice, más en tu palabra echaré la red. Hoy quiero vivir este día anclado en la palabra del Señor. Alguien levanta su mano y dice, yo quiero vivir este día anclado en la palabra de Dios. Yo quiero anclar a mis hijos en la palabra del Señor. Yo quiero anclar el ministerio en la palabra del Señor. Y todo lo que haga yo lo quiero hacer por una palabra que Dios nos ha dicho. A su nombre, mi hermano. Porque a veces tienes habilidades. En el mundo hay gente más habilidosa que tú. A veces tienes talento. En el mundo hay gente más talentosa que tú. O tienes el conocimiento. En el mundo hay gente con mayor conocimiento que el tuyo. Amén. Tienes la preparación secular, académica, universitaria, profesional. Todo lo que tú quieras. En el mundo siempre habrá alguien mejor que tú. Pero si tienes la palabra, óigame bien, si tienes una palabra de Dios para tu vida, hay mucha gente que no la tiene, pero la tienes tú y eso va a marcar la diferencia. Si tú tienes una palabra que Dios te ha dado, muévete por esa palabra, acciona por esa palabra y algo grande va a pasar. Amén. Dice Pedro, más en tu palabra echaré la red. ¿Sabe qué necesitamos? Una palabra de parte de Dios. Tú has venido esta mañana a esta casa para recibir una palabra de parte de Dios. Amén. Para llevarte en el corazón una palabra. Señor, no me está funcionando este asunto de la vida. No me está funcionando este asunto del matrimonio. No me está funcionando. Siento que el negocio no se está moviendo como yo quiero. Y estoy trabajando en él, pero no tiene la dinámica que yo quiero ver. Entonces el Señor te dice, te hace falta algo. Amén. Tienes la habilidad, el conocimiento, los talentos, la capacidad. Tienes la eficiencia para hacerlo, pero hace falta algo. Toca al que tenga la par y dígale, posiblemente a usted le hace falta algo. Dígale a alguien, creo que te hace falta algo, dígale. Y estás en el lugar correcto que Dios te lo va a dar esta mañana. A su nombre, mi hermano. Te has estado esforzando en muchas cosas, pero algo hace falta. Dijo Pedro, más en tu palabra echaré la red. Amén. Tomar unas barcas, siga conmigo, voy terminando. Tomar unas barcas, versículo 6, dice la Biblia, y habiéndolo hecho, amén, habiéndolo hecho, mire, permítame decirlo de esta manera, parafrasearlo así, aunque la Biblia no lo dice, pero yo quiero decirlo así. Después que Pedro dice, más en tu palabra echaré la red, número uno, se fueron más hacia allá. Ya no se quedaron en la orilla. Y creo que cuando Pedro tomó las redes para tirarlas al agua, ¿sabe de quién se acordó? No se acordó del fracaso. No se acordó de la crisis. No se acordó de los intentos de toda la noche que estuvo haciendo. No se acordó del cansancio ni del agotamiento físico que tenía. Creo que cuando Pedro tomó las redes, se acordó de Jesús y lo que le había dicho. Jesús le había dicho, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cuando Pedro tomó la red y la iba a tirar al agua, él dice, hoy yo tengo una palabra de parte de Jesús que me dijo que tire las redes y yo voy a pescar. Entonces, en el nombre de Jesús que me dio esa palabra, yo lo voy a hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Nunca te levantes de la cama sin decir, me levanto en el nombre de Jesús. Nunca salgas de tu casa sin decir, salgo en el nombre de Jesús. Nunca abras tu negocio sin primero decir en el nombre de Jesús, hoy me va a funcionar la vida. Hoy tengo una palabra de parte de Jesús. A su nombre, mi hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Necesitamos tener una palabra. Pedro tomó las redes y las tiró en el mar en el nombre de Jesús que le había dado aquella palabra. Versículo 6, oiga lo que dice. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces
y su red, ¿qué dice? Se rompía. Dele un aplauso al Señor por eso. No me dice cuántas veces la tiró, pero como yo creo en la palabra, yo creo que con la primera lo hizo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pedro no esperó tirarla 10 veces para llenar la red. No, no, no. Yo creo que en la primera, cuando lo hacemos en el nombre de Cristo y por esa palabra que hemos recibido, óigame bien, en la primera Dios te bendice. Dice que cuando tiró las redes, encerraron gran cantidad de peces. Esa palabra, gran cantidad, o esa frase, gran cantidad, ¿de cuánto hablará? Porque ni siquiera dice encerraron muchos peces. Aún ni siquiera dice encerraron cantidad de peces. ¿Cómo dice? Encerraron gran cantidad. Póngale un número. ¿Cuánto cree usted que será? De tal manera que su red se rompía. Amén. Cuando eso llega, Dios te da todo. Porque posiblemente de todas las noches los brazos de Pedro estaban cansados y ligados de tanto tirar redes. Y lo que menos quería era seguir haciendo eso. Pero imagínense, cuando dice la Biblia que Pedro vuelve a tirar las redes y encierran gran cantidad de peces, ¿sabe quién tuvo que fortalecer a Pedro para poder levantar esa red? Lo tuvo que hacer Jesús. Porque cuando nosotros estamos cansados y a punto de darnos por vencidos, ¿sabe quién es el único que nos puede renovar y te puede dar nueva fuerza y te puede volver a levantar? Se llama Jesús, por la palabra que Él te ha dado. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no sé si hoy veniste con las completas y en la última, pero hoy de aquí te vas recargado. Amén, hermano. Mire, cada vez que llega la noche, mi pobre celular termina como en 5 o en 4. Un mensaje más que mande y se me apaga. Pero cuando él ya está así, ¿sabe qué es lo que hacemos? Recargarlo. Ay, qué alegría cuando lo vemos y dice 100%, tengo otro día más para él. Cuando nosotros, de todo lo que la vida y el mundo y las aflicciones de esta tierra nos traen, nos cansan, nos agotan, y venimos el domingo, tengo que ir a la iglesia, pero y venimos con las completas, hermano, y aunque ese día pusimos la ducha con el agua fría para que me despertara, pero aún eso, y venimos con las completas y sin fuerza y cansado. Cuando tú entras por esa puerta, ¿sabe qué? El Señor Jesucristo te está esperando en este lugar, y el Señor Jesucristo te espera con nueva fuerza, con nueva fortaleza. Cuando usted salga hoy de esta casa, usted se va a ir fortalecido, con vida y con una palabra que lo va a catapultar a más allá, y las cosas van a dar resultado. A su nombre, mi hermano. Dice la Biblia que encerraron gran cantidad de peces, de tal manera que su red se rompía. ¿Por qué pasó eso? Porque fueron más allá de donde estaban. Si en la vida cristiana te quedas en el mismo nivel, nunca vas a ver pescas milagrosas. Pero si en tu vida cristiana vas un paso más allá, amén, gloria a Dios, ya estás en iglesia, ve un paso más allá, entrégate a Cristo. Ya me entregué a Cristo, ve un paso más hacia allá, comienza a congregarte fielmente, comienza a participar en la iglesia, comienza a identificarte en diferentes trabajos, instrúyete, preocúpate por aprender de la palabra, por conocer, por llenarte de conocimiento, y comienza a dar pasos hacia adelante. Amén, profundízate en el Señor y vas a ver que todo a tu alrededor te va a funcionar. Lo que posiblemente no te ganabas en 15 días trabajando de sol a sol, cuando vengas a Cristo y te profundizas con Él, Dios, para bendecirte, en un solo día te da lo que antes te daba en 15 días. A su nombre, mi hermano. Es que Dios no tiene límite. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, Pedro, ¿cuántas veces? Póngase a pensar, ¿cuántas veces Pedro tiró la red en toda la noche? O sea, que lo hiciera 4 veces por hora. Que es como para ponerle un ejemplo. O sea, cada 25 minutos que tirara las redes, 4 veces por hora.
en 12 horas, ¿cuántas veces tiró Pedro la red? 4 por 12, 48 veces. Y en 48 veces, ¿cuántas le funcionaron? Ninguna. Porque al llegar la madrugada, se retiraron a la playa y no había nada. Pero 48 meses tiró las redes en su habilidad, en su conocimiento y en sus fuerzas. Pero de repente recibió una palabra de Jesús. Alguien dice amén a eso. Recibió una palabra de Jesús. Y dice la Biblia en el versículo 6 que Pedro tiró la red. Yo me atrevo a creer que la tiró una sola vez. Amén, hermano, una sola vez. Y cuando Pedro tiró la red una sola vez, encerró gran cantidades de peces, de tal manera que su red se rompía. Y por causa de aquel milagro, termino con esto, por causa de aquel milagro, se llenaron de temor, dice la Biblia, al ver lo que había sucedido. Entonces viene Jesús, versículo 10, y le dicen: desde hoy no temas, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. El milagro que acabas de ver lo vas a mirar en tus ministerios. Por eso yo creo que sobre esta iglesia vienen pescas milagrosas. Sobre usted viene pesca milagrosa. Sobre su trabajo viene pesca milagrosa. Yo le pregunto, ¿dónde quiere ver una pesca milagrosa? En su familia. ¿Dónde quiere ver una pesca milagrosa? Dice hermana Isabel, en mi trabajo. ¿Dónde quiere ver una pesca milagrosa? Dice Pastor Yoga, acá en la iglesia. Dice la pastora Cintia, aquí quiero ver pesca milagrosa. A su nombre, mi hermano. ¿Dónde usted quiere ver pesca milagrosa? Este es el tiempo para verla. Si tomamos la palabra del Señor y todo lo que hagamos de acá en adelante, lo hagamos en el nombre de Jesús y por la palabra que Él nos ha dado. Pesca milagrosa es el tiempo que viene para nuestras vidas, cuando nos profundicemos más con Dios y tomemos una palabra para hacer lo que hacemos. Amén. Esta mañana usted tiene que decirle al Señor, con toda sinceridad, poderle decir: Señor, creo que me siento cansado. Creo que las fuerzas se me están yendo. Y usted esta mañana puede decirle al Señor: siento que la crisis ya me está llegando. Pero el Señor lo trajo esta mañana a esta iglesia. Posiblemente usted tenía otros planes, pero el Señor los trajo hoy a este lugar, porque el Señor necesitaba decirle que usted necesita ir un poco más allá a su presencia. Y usted necesita profundizarse un poco más con el Señor y tomar una palabra. Hoy el Señor te da una palabra. Jesús te da una palabra para ponerle en el corazón. Y lo que emprendas de acá en adelante con esa palabra, en el nombre de Jesús, va a funcionar. Y vas a ver que lo que no había estado funcionando va a comenzar a funcionar. Y va a ocurrir, porque es una palabra. Tal vez Pedro dijo: qué tremendo. Toda la noche hice lo mismo y no funcionó. Ahora lo hago con una palabra y hay gran cantidad de meses. ¿Sabes qué es lo que tú vas a pensar? Wow, lo he estado haciendo todo el mes y no me ha funcionado. ¿Por qué va a funcionar ahora? Porque hay una palabra que va a marcar la diferencia. Y tú has venido esta mañana para llevarte una palabra de Dios en el corazón. Tú estás aquí no por casualidad. Jesús no llegó a esa playa por casualidad. Jesús no buscó la barca de Pedro por casualidad. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Y Jesús está en este lugar con nosotros. Y al verte Jesús en esta casa, Él sabe lo que tiene que hacer contigo. Quiero que así como estés, cierres tus ojitos por unos momentos. Quiero que cierres tus ojos. Los discípulos dijeron toda la noche
Hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Estamos cansados, frustrados, fracasados. Estoy viendo a mi familia destruyéndose. Posiblemente estás viendo tu matrimonio desboronándose poco a poco. Posiblemente estás viendo tus finanzas que se desvacían poco a poco. Sientes que vas llegando a un nivel donde el problema y la situación te está golpeando. Y muchos de ustedes incluso están pensando ya en que van a tener que lavar redes. El Señor esta mañana viene a ti. Y el Señor esta mañana llega a tu corazón para decirte: yo estoy aquí. Para decirte: yo estoy aquí. Para decirte: yo voy a cambiar tu situación. Yo voy a cambiar tu circunstancia. Yo voy a cambiar el momento difícil que estás viviendo. Jesús está aquí para decirte: solamente profundízate un poco más. Boga mar adentro. Ve más allá de donde has estado en la vida cristiana. Aprende a creerle más al Señor. Comprométete más con Dios. Humíllate más en su presencia. Búscalo de corazón. Habla con Dios. Profundízate un poco más. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esta mañana Dios pone una palabra en tu corazón y comienza a moverte por esa palabra. Por la palabra de Jesús viene sanidad a tu cuerpo. Por la palabra de Jesús viene restauración para tu hogar y para tus hijos. Por la palabra de Jesús las puertas de oportunidades se te van a abrir. Por las palabras de Jesús las redes van a ser llenas y abundantemente llenas de bendiciones puestas en tus manos. Yo no sé si hay alguien que puede creer a esa palabra. No sé si hay alguien que le dice: Jesús, yo te estoy creyendo y yo quiero tomar una palabra para moverme los próximos días. Alguien quiere decirle eso al Señor: quiero tomar una palabra para moverme los próximos días, para creer lo que otros no pueden creer, para hacer lo que otros no pueden hacer. ¿Sabe qué? Pedro bien le hubiese dicho a Jesús: no, Señor, estamos cansados. Eso ya lo hicimos. Eso lo hicimos toda la noche. No, Señor, eso no funciona. ¿Sabes qué? Pedro nunca dijo que no. Pedro dijo: es cierto que estoy cansado. Es cierto que estoy frustrado. Es cierto que nada me está fracasando. Pero en este momento, dijo Pedro, yo me voy a mover por tu palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo estoy aquí para decirte: es cierto que estás cansada. Es cierto que estás a punto de llorar. Es cierto que estás a punto de correr, de dejarlo todo y de renunciar. Pero yo estoy aquí esta mañana de parte de Dios para decirte: el Señor te manda una palabra y el Señor te dice que te levantes por esa palabra y que acciones por esa palabra y que lo hagas por la palabra del Señor. Y lo que no te había funcionado te va a comenzar a funcionar en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tu mano al cielo. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo quiero tomar tu palabra esta mañana. Alguien que quiera tomar la palabra de Dios esta mañana. Alguien a quien Jesús le está diciendo: boga mar adentro. Boga mar adentro, haz a un lado el cansancio. Boga mar adentro, haz a un lado la negatividad. Boga mar adentro, haz a un lado el fracaso y la ruina. Boga mar adentro y tira las redes en mi palabra. Alguien que levanta su mano y dice: Señor, yo lo voy a hacer en tu palabra. Yo no sé cómo funciona. Esto no es algo misterioso ni místico. Esto es algo de fe. Esto es algo de fe. Esto no es algo de la ciencia. No. Esto es algo de fe. Esto no es algo de la realidad ni de la lógica del hombre. Esto es un asunto de fe. Las cosas de Cristo son asuntos de fe. La palabra del Señor es asunto de fe. No le estés buscando lógica, decir: pero no tiene lógica volver a hacer lo que ya hice toda la semana y no me funcionó. En tu lógica no funcionó, pero en la palabra de Dios funciona. Yo creo que la palabra del Señor funciona, que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para establecer una palabra sobre tu vida.
para decirte: hazlo en el nombre de Jesús. Él dice: y todo lo que pidiereis al Padre, dijo Cristo, en mi nombre lo haré, dice la palabra. En mi nombre, dijo Cristo, es en el nombre de Jesús. Sabe que cuando el diablo oye el nombre de Jesús, el diablo tiembla y tiene que huir. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando los montes de problema oyen en el nombre de Jesús a alguien de fe, ese monte se quita del lugar y se va, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Cristo es poderoso. Por su sangre hemos sido nosotros curados, dice su palabra. El nombre de Cristo clavado en la cruz es poderoso. El diablo sabe que Cristo en la cruz ha sido su mayor derrota y está vencido por Cristo. Y está vencido por Cristo. Está vencido por Cristo en la cruz. Y si usted y yo hoy tenemos una palabra de parte del Señor, y lo que no estaba funcionando, en el nombre de Jesús y por su palabra va a comenzar a funcionar. Hay gente acá que va a tener testimonios de encerrar cantidades de peces. Aleluya. Póngase de pie, con esto termino. Padre, gracias. Esta mañana, gracias, Señor Jesús. Dile gracias, Señor. Si cree que Dios te habló esta mañana, dile gracias. Oh, aleluya. No es lo que tú quieres escuchar, es lo que Dios te quiere decir. A veces queremos escuchar, hermano George, cosas como más bonitas, más ilusorias. Y no es lo que queremos escuchar, es lo que Dios te quiere decir. Y esta mañana Dios te quiso decir que si tomas una palabra y emprendes tus próximos días por esa palabra, tú vas a ver los resultados. Y emprende tu propio proyecto. Y emprende tu futuro proyecto por una palabra. Tú vas a ver los resultados. Y emprendes el próximo paso a dar por una palabra. Tú vas a ver los resultados. Señor, esta mañana te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, tu iglesia te da gracias por la palabra, por el mensaje de esta mañana que tú has traído a nuestras vidas. Yo, Señor, recibo esa palabra, Padre, y mis próximos pasos, Señor, lo haré por una palabra, Padre. Cada movimiento ministerial lo haré por una palabra, anclado a una palabra, Señor, a tu palabra, Jesucristo amado. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tus hijos. Gracias por la iglesia que vino a escuchar tu palabra, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Mantenga su manito levantada. Yo no sé si hay alguien que dice: yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero darle mi corazón a Jesús. Yo quiero entregar todo lo que soy a Cristo. Yo quiero tomar una palabra de Jesús. ¿Alguien quiere tomar una decisión de entregarse a Cristo por una palabra? Tú has venido para que el Señor te dé esa palabra. No sigas viviendo a la orilla. Métete más con Dios. Tienes la oportunidad esta mañana de decirle: Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida. Te recibo y tomo una palabra, Señor, para moverme de acá en adelante en esa palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Dígalo. Me declaro sano en el nombre de Jesús. Se va todo dolor, toda enfermedad, diagnóstico médico, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro que estoy sano por tu palabra. Señor, establezco una palabra sobre mi vida y la tomo de tu palabra y me declaro sano, me declaro bendecido, me declaro, Señor, aleluya, bendecido por tu palabra, Padre. Mi hogar bendecido, mis hijos bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Mi familia bendecida en el nombre poderoso de Jesús.
oh Dios, yo lanzo esta palabra a mi familia. Yo pongo esta palabra sobre mis hijos, sobre Samuel, sobre Juniel, sobre el ministerio, sobre los pastores, Señor. Oh Dios, sobre mi familia, sobre mi papá en esa cama, Padre. Yo envío una palabra sobre él, Señor. Toma una palabra de sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo a mis hijos donde estén, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Pastor Yo con nosotros esta mañana. Que el Señor le bendiga. Que usted el resto del día lo pase contento y feliz. Amén.